grabar. Y sí, ya comenzó a grabar. Bien, entonces voy a conectarme con un usuario específico, pero para no tocar el usuario HR, me voy a conectar con un usuario específico. ¿Recuerdan ayer que vimos los roles? Bueno, esto le estoy dando estos roles con X Resource al usuario con el que me voy a conectar. Ok, ahora nos vamos a conectar al usuario. Está conectado. En esta otra sesión me voy a conectar también con ese usuario. Estoy conectado, ¿verdad? Bien, entonces si se fijan, tengo dos sesiones diferentes, ¿verdad? Tengo dos sesiones diferentes, ¿verdad? Una en esta pantalla, esta es la mitad, y la otra está en la otra. Voy a crear una tabla pequeña. Voy a poner el ejemplo que da aquí es de la tabla Employees. Entonces vamos a crear la tabla Employees. La vamos a crear desde HR, porque HR es el dueño de Employees, ¿verdad? Ah, no tengo derechos. Bueno, derechos. Ok, ya le di los derechos. Me vuelvo a conectar. Y vamos a crear la tabla. Y ahí está creada la tabla, ¿no? Con esto estamos creando una tabla basada en un subquery para no tocar los datos de HR, porque los datos de HR tienen que permanecer tal cual, ¿verdad? Entonces yo mejor lo que hago es que copio toda la tabla employees hacia mi esquema y le pongo employees también. Ok, bien, entonces si le doy un describe aquí en la otra sesión, ahí está la tabla, ya está creada la tabla employees. Bien, entonces el ejemplo que tenemos acá de bloqueos es el siguiente. Está actualizando el salario por 1.2 para el empleado 102 en la sesión 1. Fíjense que es la sesión 1. Esto sucedió a las 11:29. Y está actualizando el, el, el manager 100 para el empleado 109. Como las dos filas son diferentes, entonces en ese caso no va a existir conflictos de bloqueo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un update. Employees set salary sea igual a salary por
1.20, donde el employee ID sea igual a 102. Eso lo hacemos y miren, una fila que no me causa ningún problema, ¿verdad? En la otra sesión vamos a hacer un update. Recuerden que los bloqueos se dan al momento de actualizar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un update. Employees set manager sea igual a 100. Eso es lo que decía aquí, ¿verdad? Donde el employee ID sea igual a 109. Entonces, es manager ID, ¿verdad? Manager ID. Ahí está. Bien, entonces, si se fijan, las dos sentencias actualizaron bien. Esta actualizó la fila del empleado 102 y esta actualizó la fila del empleado 109. ¿Cuándo creen ustedes que se va a dar el problema de bloqueos? Cuando quieran actualizar la misma fila. Exactamente, entonces desde esta sesión, vamos a actualizar como salario igual, pero para el empleado 109. ¿Qué pasaba con el 109? Que aquí lo actualizamos, ¿verdad? Lo acabamos de actualizar. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Miren, se queda esperando. Bueno, aquí como es ambiente texto, solo se mira de que el cursor quedó haciendo blink. Pero en el caso de ustedes, va a quedar el relojito esperando por esa transacción. ¿Por qué? Eso se llama bloqueo implícito. Bloqueo implícito es que cuando la base de datos está trabajando con un registro y ustedes lo actualizan, la base de datos como que le echa un candado, digamos, a ese registro, porque otra sesión lo está actualizando. Si no, sería un descontrol, ¿verdad? Entonces, en toda base de datos que tenga este tipo ¿cómo se llama? De manejo y donde haya más de un usuario, por fuerzas van a haber bloqueos, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo salgo de este bloqueo? ¿Cómo creen ustedes? Confirmando la transacción. La transacción o cancelando la transacción, ¿verdad? La transacción se confirma con un commit o se cancela con un rollback. Pero si la cancelan, tienen que volver a meter estos datos, ¿verdad? Tienen que volver a hacer este update. Entonces digamos que yo no quiero que se graben esos datos. Le voy a dar rollback a esta transacción que es la que está generando el bloqueo. Cuando esta transacción entra, miren, automáticamente me salió una fila actualizada. ¿Por qué? Porque eliminé el bloqueo de esta transacción con un rollback. Que el rollback lo que hace es deshacer las últimas transacciones que se han originado para esta sesión. ¿Ok? Otra manera hubiera sido dar un commit, y el commit lo que haría es confirmar esta transacción, o sea que este update se hubiera hecho, se Licenciado, hubiera realizado. Sí. si yo hubiese dado un commit antes del rollback, o sea, si lo hubiese confirmado antes del rollback y luego hubiese querido utilizar el rollback, ¿verdad que no funciona? Porque ya estaba confirmada. Ya estaba confirmada. Si usted confirma primero, ya está confirmado.
Y recuerden que el manejo aquí es manejo transaccional. ¿Alguien tiene idea de qué es eso de manejo transaccional? Creo que es cuando confirmamos las transacciones, algo así. Sí, pero puede haber más de una transacción. Más de una transacción. Sí. Por ejemplo, aquí miren, en esta sesión yo había hecho un update para el empleado 102, ¿verdad? Después hice un update para el empleado 109. ¿Sí lo están viendo ahí? ¿Sí? Entonces aquí hay dos updates, ¿verdad? Esos dos updates representan una transacción. O sea que una transacción no es un comando, no es el último comando que ejecuté, sino que son todas las sentencias DML antes de confirmarlas. Entonces, si yo le doy commit acá, por ejemplo, estoy escribiendo aquí commit. Si le doy commit, confirmo estas dos transacciones, o sea que este valor va a quedar grabado en la base, salario por 1.20 para el empleado 102, y este valor también, salario por 1.20 para el empleado 109, ¿verdad? Si le doy commit, confirmo las dos transacciones. O sea, los dos comandos, perdón, que pertenecen a la última transacción que se estaba ejecutando. Y esas transacciones pueden, digamos que ustedes tenían 20 updates, 10 insert y 2 deletes. Todo eso sumado es una transacción, ¿verdad? Entonces ustedes cuando hacen el commit confirman la transacción. O cuando hacen el rollback deshacen la transacción, ¿verdad? Para que no se guarde y los cambios no queden guardados. Entonces, si se fijan, una buena práctica es no dejar transacciones pendientes, sino tratar de darles commit si lo que queremos es confirmarlas, o darles rollback si lo que queremos es deshacerlas, porque mientras más transacciones tengamos pendientes de dar commit o rollback, más problemas de bloqueo vamos a tener dentro de la base de datos. Que mucha gente tiene esa mala costumbre de que cuando escriben el código no le dan commit o no le dan rollback a las transacciones, ¿verdad? Es bastante común eso. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han ido a la ENE a hacer un reclamo por un recibo de la luz. ¿Quién ha ido? No. Bueno, no sé si les ha pasado de que a veces están trabajando, esto me pasa hace mucho tiempo, que a veces la muchacha que le toca a ustedes que los atienda, comienza a escribir los cambios en la pantalla, ¿verdad? Pero en eso que ustedes llegan, digamos que ya le dieron las 12 del mediodía y bueno, se tiene que ir a almorzar. Pero como comenzó a escribir los cambios sin confirmar, sin darle el botón guardar, ¿verdad?, de su pantalla, dejó pegado a todas las demás cajeras porque el sistema tenía una mala programación. No sé si ya lo arreglaron, probablemente ya lo hayan arreglado o probablemente no, porque aquí no se sabe, ¿verdad?, en este gobierno. Pero se iba a echar la burra, regresaba a la 1 de la tarde y nadie había podido atender a toda la demás gente porque ella dejó pegado a todos los demás, ¿verdad?, al no darle grabar a la transacción que comenzó con ustedes. Entonces, esa es una mala práctica. Siempre que programen para una base de datos, traten de soltar el registro lo más rápido posible, dando commit o rollback. Bien. ¿Quién preguntas está ahí? Todo bien. Ok. Vamos a seguir entonces con la lectura. ¿Me ayuda, Jessie?
Sí, sí estará. Ok. Solo que no me salen ahora sí. Ok. Las consultas select nunca requieren de un bloqueo. Incluso si otra transacción ha bloqueado varias filas o una tabla completa, una consulta siempre tendrá éxito en traer los datos, utilizando la imagen de prebloqueo de los datos almacenados en el punto tablet space. Si varios usuarios requieren un bloqueo en una fila o filas en una tabla, el primer usuario que solicita el bloqueo lo obtiene, y los usuarios restantes se ponen en cola usando un método de primero en entrar, primero en salir. En SQL, el símbolo del sistema, el mayor símbolo del sistema, una instrucción DML que está esperando por un bloqueo sobre un recurso pareciera que el programa está colgado, a menos que la palabra clave not wait se use en una instrucción lock. Al final de una transacción, cuando se emite un commit o un rollback, ya sea explícitamente por el usuario o implícitamente cuando la sesión termina de manera normal o anormal, todos los bloqueos son liberados. Sí. Hasta ahí se quedó, ¿no? Sigamos. Sí, es que no se mueve la página. Ahora sí. Las filas de una tabla pueden bloquearse explícitamente por el usuario al comienzo de una transacción o implícitamente por Oracle, generalmente a nivel de fila, dependiendo de la operación. Si una tabla debe ser bloqueada por razones de rendimiento, puede usar el comando select for update. Puede obtener explícitamente bloqueos en filas individuales utilizando la instrucción select for update, como puedes ver en el siguiente ejemplo. ¿Lo leo? Asterisco from hr.employees, donde el manager sea 100 for update, ¿verdad? Esto se llama bloqueo explícito, es cuando ustedes no quieren que toquen los datos las demás personas, ¿verdad? Porque lo que estuvimos viendo aquí, no sé si miran otra vez los queries, esto es bloqueo implícito. ¿Por qué? Porque automáticamente lo hace la base de datos. La base de datos protege el registro que está siendo actualizado para que otra sesión no lo pueda actualizar, sino que lo manda a la cola de espera, ¿verdad? Pero ustedes podrían hacerlo explícitamente, ¿verdad? Con una sentencia for update. Por ejemplo, con esta tabla yo puedo darle select asterisco, voy a bloquear toda la tabla, miren, from employees, le voy a dar for update, y ahí está. Fíjense que la sentencia que le di fue for update al final, eso es lo que cambia. Bueno, son un montón de registros. Ahí está, ¿verdad? Select asterisco, from employees, for update. Entonces explícitamente yo le estoy diciendo bloqueeme toda la por alguna situación en particular, como por ejemplo cuando hacen un cierre y no quieren que entren más transacciones al cierre, sino que el cierre sea desde una hora o una fecha específica. Entonces, si yo vengo desde la otra sesión y le doy un update al empleado 100, ¿verdad? Al manager ID 100, donde el employee ID sea 109, miren, se va a quedar esperando, aunque yo no esté haciendo un update aquí. Pero como hice un select for update, eso me bloqueó todas las filas que me devuelva el select, que en este caso, como es select asterisco, me está devolviendo todas las filas de la tabla, ¿verdad? ¿Cuándo se va a soltar este for update? ¿Cuándo creen ustedes? Cuando desbloquee la tabla. ¿Y cómo la desbloqueo? Con un commit o rollback, ¿verdad? Si yo le doy un commit aquí, por ejemplo, miren, automáticamente terminó de hacer el update que tenía en cola. El commit me liberó el select for update, que es un bloqueo explícito, ¿verdad? Explícito es cuando yo lo hago. Implícito es cuando lo hace automáticamente la base de datos para protegerse, ¿verdad? Para proteger los datos. ¿Preguntas? No, Lee. Ok, sigamos. Aquí Ok. esta consulta. No, bueno,
aquí en detectar y resolver. ¿Sigo? Yes. Sí. Ok. Sí. Detectar y resolver conflictos de bloqueo. Aunque los bloqueos son una ocurrencia común y a veces inevitable en muchas bases de datos, generalmente se resuelven esperando en la cola. En algunos casos, es posible que deba resolver el problema de bloqueo manualmente. Por ejemplo, si un usuario realiza una actualización a las 4:59 p.m. y no realiza un commit antes de salir del trabajo de ese día. En las próximas secciones describiremos con más detalle algunas de las razones por qué ocurren los conflictos de bloqueo y cómo detectar conflictos de bloqueo y discutir un tipo de conflicto de bloqueo más específico y serio. Un punto muerto, deadlock. Comprender los conflictos de bloqueo. Además del usuario proverbial que hace un cambio a las 4:59 p.m. y se olvida de realizar un commit antes de partir de ese día, otros conflictos de bloqueo más típicos son causados por transacciones de larga duración que realizan cientos, miles o incluso cientos de miles de comandos DML en la ejecución por lotes durante la noche, pero que no ha terminado de actualizar las tablas cuando comienza un día hábil normal. Las transacciones no confirmadas de los trabajos por lotes durante la noche pueden bloquear tablas que deben ser actualizadas por el personal administrativo durante el día hábil, lo que provoca un conflicto de bloqueo. Otra causa típica de conflictos de bloqueo es usar niveles de bloqueo innecesariamente altos. En la barra lateral, aplicaciones empaquetadas y bloqueo, anteriormente en este capítulo describiremos una aplicación de terceros que rutinariamente bloqueaba recursos a nivel de tabla, en lugar de a nivel de fila, para ser compatible con todas las bases de datos basadas en SQL del mercado. Los desarrolladores pueden codificar innecesariamente actualizaciones a tablas con niveles de bloqueo más altos que los requeridos por Oracle. Eso es porque hay bases de datos que no soportan el bloqueo a nivel de registros, solamente a nivel de tabla. Entonces eso es un poco ineficiente, ¿verdad? Porque tendrían que bloquear toda la tabla con toda la información que tiene la tabla. Eso automáticamente va a generar conflictos de concurrencia en toda la base de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya para ahorita estamos en 2020, creo que ya casi todas las bases de datos cumplen con esto de bloqueo a nivel de registro y a nivel de tabla, ¿verdad? Ok, sigamos. Ok, detectar conflictos de bloqueo. La detección de bloqueos en Oracle se hace consultando las vistas de diccionarios de datos, Session, Transaction, Log, y Locked Object, para ver quién está bloqueando el qué curso. En la figura 8.5 puede ver las tablas bloqueadas por el usuario Scott después de ejecutar la siguiente declaración. Log Table, HR Employees, HR Departments in Explosion Mode. Ahí Entonces es. aquí hay una pantallita donde ustedes miran que el usuario Scott está bloqueando en modo exclusivo estas tablas, ¿verdad? Employees y Departments, toda la tabla, ¿verdad? No sé si lo pueden chequear ahí Entonces, esta es una herramienta de administración, el Oracle Enterprise Manager, a nivel gráfico, para poder ver ese tipo de problemas en la base de datos, aunque ustedes también podrían hacer un query a cada una de estas vistas del diccionario de datos, $session, $transaction, $log o $locked object, para poder que les va a mostrar la misma información que están viendo, pero a nivel de texto, ¿verdad? Que están viendo a nivel gráfico con el Enterprise Manager. Entonces, si ustedes se fijan, como ya pueden ver quién es el usuario que está causando los bloqueos, lo que normalmente se hace es matar a ese usuario, ¿verdad? ¿Han escuchado ese término de matar el usuario o matar la sesión? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno. Sigamos. Ok. Scott tiene un bloqueo exclusivo para los empleados y departamentos. Puedes explorar ese abajo en el objeto bloqueado haciendo clic en uno de los enlaces en la columna Nombre del objeto, similar. Puedes revisar otra información sobre la sesión de Scott haciendo clic en uno de los enlaces de la sección Columna de identificación. Comprender y resolver los deadlocks.
Al resolver un conflicto de bloqueo, el usuario puede dar commit o rollback a la transacción actual. Si no puede contactar al usuario que está causando el bloqueo y es una emergencia, puede seleccionar la sesión que mantiene el bloqueo y matar la sesión. Kill Sessions. Desde la pantalla bloqueos de base de datos en el M-Control. O bien por la línea de comandos. La próxima vez que el usuario cuya sesión ha sido eliminada, Intente. sí, es que no se sube la página todavía. Ok. La próxima vez que el usuario cuya sesión ha sido eliminada intente ejecutar un comando, el mensaje de error, su sesión ha sido cancelada, será devuelto a ese usuario. Esta es una opción, último recurso. Todas las sentencias ejecutadas en la sesión desde el último commit se pierden. Un tipo más grave de conflicto de bloqueo es un punto muerto. Un punto muerto es un tipo especial de conflicto de bloqueo en el que dos o más usuarios esperan un recurso bloqueado por ellos mismos mutuamente. Como resultado, ninguna transacción puede completarse sin ningún tipo de intervención. La sesión que primero detecta el punto muerto revierte la sentencia que espera por el recurso bloqueado con el mensaje de error. El mensaje de error es deadlock detected while waiting for resource, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Gracias, Jessie. Aquí en esta tablita tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un deadlock. Fíjense que la primera sesión, no sé si lo están viendo ya, hace un update a las 11:29 para el empleado 102. La sesión 2 hace otro update para el empleado 109. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Cada uno de ellos actualizó una fila diferente. El problema viene a las 11:44. La sesión 1 hace un update para el empleado 109. Y recuerdan que el 109 estaba siendo actualizado en la sesión 2. Entonces, ¿qué va a pasar con este? Va a quedar esperando que el 109 de la sesión 2 se confirme o termine, ¿verdad? Ok, entonces queda esperando. El problema es que la sesión 2 hace un update para el empleado 102 que anteriormente se había actualizado en la sesión 1. Entonces, si se fijan, este está esperando que este termine y este está esperando que este termine, ¿verdad? Entonces, van a quedar esperando hasta el fin del mundo, ¿verdad? O sea, ninguno de los dos va a terminar porque uno está esperando que libere el recurso y el otro está esperando que el otro libere el recurso. Entonces, si se fijan, es un bloqueo mutuo. Por eso se le llama deadlock o punto muerto, que también se le conoce como abrazo mortal, ¿verdad? Entonces, la base de datos se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, fíjense que a las 11:45, la base de datos se da cuenta que esto nunca va a terminar. Entonces, escoge a uno de ellos, a una de las sesiones, al azar, y le cancela el último query, ¿verdad? Le cancela la última transacción para que el otro usuario termine, para que por lo menos uno de ellos termine, ¿verdad? A la que le canceló y le salió el error hora 060, que es el deadlock, va a tener que volver a meter la última transacción, ¿verdad? La última instrucción de update que estaba haciendo, que sería el de la sesión 1 para el empleado 109. Pero eso le da tiempo, ¿verdad?, al usuario de la sesión 2 de poder darle commit o rollback a lo que estaba trabajando. Bien. Seguimos, Jessie, aquí después. Ok, después de que se emite el mensaje de error a las 11:45, la segunda actualización para la sesión 1 no tiene éxito. Sin embargo, se completa la segunda actualización para la sesión 2. Y el usuario en la sesión 2 ahora puede enviar otra declaración de ML o emitir un commit o un rollback. El usuario en la sesión 1 tendrá que volver a emitir la segunda actualización, pues esta se pierde. Ok, y eso es un deadlock. Vamos a ver un ejemplo del deadlock aquí a nivel de estas sesiones. Por ejemplo, en esta primera sesión voy a hacer un update para
el empleado 102, ¿sí? Y esta otra, voy a hacer un update para el empleado 109. Ping. Bueno, era Manager ID, ¿verdad? Era Manager ID. Vamos aquí. Y actualizamos 109 y el 102. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? El problema es cuando este va a ser el mismo update, pero para el empleado 109. Recuerden que el 109 lo acabo de actualizar aquí, ¿verdad? Entonces, pum, va a quedar esperando. Miren, se queda esperando, está en cola, porque el registro 109 está siendo actualizado por esta sesión. ¿Cuándo se da el deadlock? Cuando este loco viene y quiere hacer lo mismo, pero para 102, y el 102 ya lo estaba aquí actualizando, acá arriba. Entonces, este va a quedar esperando por este y este va a quedar esperando por el otro. Abrazo mortal, ¿verdad? Punto muerto. Bueno, primero tengo que quitarle esto, ¿verdad? Todos, y ahí se quedan esperando. Miren, entonces aquí a este le regresó el deadlock, ¿verdad? A uno de los dos al azar le regresó el deadlock, y en uno de los dos yo puedo, ¿cómo se llama? Confirmar la transacción, seguir con la transacción y confirmar lo que estaba haciendo, ¿verdad? El otro va a tener que volver a meter el último query que estaba haciendo, que sería este, ¿verdad? Porque a este, al salirle el error, le da rollback al último comando que estaba escribiendo. Entonces tiene que volver a meter estos datos, pero es la única manera para poderlo, para poder destrabar el deadlock. Bien, no sé si está claro. ¿Tienen preguntas? Nick, una pregunta. En ese caso, ¿se especifica el CODMI o el RedBlock a la transacción o no? ¿Cómo? En ese caso, ¿se especifica el CODMI a tal transacción update o solo se pone CODMI? ¿No vieron esto en base de datos 1? Yo para confirmar una transacción tengo que poner commit. No. Por ejemplo, yo le doy commit aquí y confirmo la transacción, miren. Al confirmar la transacción me libera los recursos. ¿Ya? Fue lo que expliqué al inicio. Que ustedes pueden tener varias transacciones, digamos que aquí tienen un insert, ¿verdad? Después tienen un update, después tienen un delete, qué sé yo. Después tienen otra vez un update, ¿sí? Todo esto al final tienen que confirmarlo. Esto me va a dar error, ¿verdad? Porque solo lo estoy poniendo para nivel de ejemplo, ¿verdad? Tienen que confirmarlo con un commit, ¿verdad? Al final de todo esto, ustedes tienen que darle commit para confirmarlo o rollback para deshacerlo. Pero ojo, si le dan rollback, tienen que volver a meter todo este insert, update, delete, update, ¿verdad? De nuevo. Entonces, lo que libera los recursos es el commit o el rollback, tal cual está especificado en el manual que tienen ahí en su plataforma, ¿verdad? Que deberían de haberle pegado una leidita. No sé si eso contesta su pregunta. Entonces, toda transacción de ML tiene que confirmarse con un commit o deshacerse con un rollback. ¿Ok? Ok, gracias, Lee. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces con esto ya estaríamos terminando este tema de bloqueos y de concurrencia, ¿verdad? Recuerden que mañana tienen un pequeño examen, ¿verdad? Ojalá que se hayan preparado, ¿verdad? Que hayan visto todos los videos. Y los que están participando en los foros, sí quería decirles algo. Hay varios de ustedes que están haciéndolo perfectamente bien, ¿verdad? Lo de los foros. Pero hay otros que están poniendo cosas en el foro que no están de acuerdo a la lectura. Recuerden que la respuesta que ustedes ponen en el foro tiene que ser de acuerdo a la lectura que están haciendo. Funciones del DBA, ¿verdad? Tienen que poner ahí una función, hacer referencia a una función del DBA, no empezarme a decir, sí, fíjate que yo trabajaba, es que yo cuando trabajaba en una cuestión allá, y entonces, no, tienen que poner ahí lo que está, el documento, tienen que haberlo leído para poder hacer una aportación que sea correcta, pues, en el foro, ¿verdad? Igual en el otro foro, ¿cuál es el otro? El de los RAIDs, ¿verdad? El de dispositivos de almacenamiento y RAIDs también, ¿verdad? Se tiene que hacer de acuerdo, o sea, tuvieron que haber hecho primero la lectura y después participar en el foro, pues, para que sea una respuesta acorde a lo que ustedes acaban de leer, ¿verdad? Así sería. Bueno, mañana entonces van a tener listo esa plataforma para hacer las